se le cerró. Ahí estaba intentando volver a entrar, así ya empezamos con la clase. Vamos a llegar. Sí. Yo más o menos calcularle son 4 menos 10, 4 y 20, 4 y 25 te dejo. Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes chicos, yo soy el doctor Pastorino, por un problemita personal no pude estar en la clase de iniciación. Bueno, vamos a compartir, ya el doctor Yedro les ha explicado quiénes son los docentes de la cátedra y quiénes van a colaborar con la cátedra también. Así que hoy vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad 2, que la vamos a dividir. Yo voy a hacer la primera parte dando la unidad de fuentes y toda la parte de fuentes del contrato de trabajo y del derecho del trabajo, y el doctor Yedro va a comenzar a hablar de los principios. Les pido por favor que tengan en cuenta lo que decimos en clase, porque después es lo que preguntamos en los exámenes. Hay cosas que le vamos a recalcar y que es ni nada más ni nada menos lo que le vamos a preguntar en los exámenes un poco, es decir, es la diferencia de lo que tiene que ver con un examen libre, un examen de alumno regular. Así que les pido que presten atención en eso. Cualquier cosita que no se entienda o algo me interrumpen, no hay problema y lo volvemos a repetir. Bueno, vamos a comenzar con fuente. ¿Qué es fuente? Fuente alude a lo que es la causa, a lo que es el origen, a lo que es un germen. En el derecho laboral, como en todo el derecho, hay que diferenciar lo que es la fuente material de la fuente formal. ¿Qué es la fuente material? La fuente material es el hecho social que genera y trae como consecuencia el dictado de una norma. La fuente formal es la norma que se dicta en base a ese hecho social que mencionábamos precedentemente. Es decir, la segunda, la fuente formal, debe reflejar de la manera más fidedigna el hecho social que tiende a resolver, ¿no es cierto?, que se produce en la fuente material. Por ejemplo, a ver, en la actualidad, ¿qué les parece a ustedes que puede ser una fuente material? La pandemia. Exactamente, la pandemia. Fíjense, la pandemia como hecho social y como fuente material, obligó al dictado de una serie de normas para contemplar esa situación. Por ejemplo, fíjense el decreto que surgió de prohibición de los despidos, el tema que se tomara a la enfermedad del COVID como una enfermedad profesional en materia de accidentes y de enfermedades de trabajo. Es decir, fíjense, este es un caso fideligno, un caso realmente donde, es decir, el hecho social revela la necesidad de dictar una norma para adecuar ese hecho social a la situación o para regularlo normativamente. ¿Alguna duda con esto? Siempre se cita en materia de esto. Yo creo que acá hay que actualizarlo un poco. Ustedes van a tomar los manuales y le van a citar la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, etcétera, etcétera. Y después, más adelante, lo que es la globalización, el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, fíjense, otro hecho social que se da, es decir, a raíz de la pandemia, es el desarrollo de lo que es el teletrabajo, cosa que antes no era una cosa que estaba regulada, pero de una manera distinta, no era primordial, hoy es fundamental. Entonces, bueno, creo que, digamos, el ejemplo más de actualidad imposible. Muy bien. El artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿tiene la Ley de Contrato de Trabajo a mano? Normalmente cuando damos las clases presenciales yo acostumbro que un alumno lea el artículo. En este caso lo voy a hacer yo. Pero bueno, es fundamental tener la Ley de Contrato de Trabajo a mano, no en esto, pero en los temas subsiguientes, porque eso nos va a dar la pauta de lo que dice la norma. Fíjense, el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de fuentes de regulación.
El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen, primero, por esta ley, la ley de contrato de trabajo, la ley 20744. Segundo, por las leyes y estatutos profesionales. Tercero, por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales. Cuarto, por voluntad de las partes. Y quinto, por los usos y costumbres. Acá la ley hace una enunciación de cuáles son las fuentes de las que se rige el contrato laboral y la relación de trabajo. Eso ya lo van a ver más adelante en la próxima clase. El doctor Yedro le va a hablar de contrato de trabajo y relación de trabajo. Bueno, ¿cómo podemos clasificarlas estas fuentes? Tenemos fuentes especiales que tienen un alcance reducido para un grupo de personas, o fuentes generales que son inherentes a todos los trabajadores. También podemos hablar de fuentes clásicas y fuentes propias. Por ejemplo, una fuente general del derecho del trabajo. ¿Qué se le ocurre? Que puede ser una fuente general que abarque a todos los trabajadores. Remuneración. ¿Cuál? La remuneración. ¿Me pago una remuneración? La remuneración está dentro de la ley de contrato de trabajo, o sea que no sería una fuente. Sería un instituto que está regulado dentro de la ley de contrato de trabajo. Pero está bien lo que usted dice. Vamos a algo más general, a una norma general. Ley de riesgo de trabajo. Ley de riesgo de trabajo, iba a decir. Escuché que alguien dijo la Constitución. ¿Quién dijo la Constitución? Yo. ¿Se me escucha? Eduardo, ¿nos escuchás? Eduardo. Bueno, aparentemente hemos tenido un problema técnico. Sí, bien. Y me volví a conectar. Bueno, seguimos adelante. Bueno, habíamos quedado entonces en las fuentes especiales y generales, y ahora vamos a ver lo que son las fuentes clásicas y las fuentes propias. Las fuentes clásicas representan las ramas del derecho. Les hablo un poquito de la división. Estarían la Constitución Nacional, los tratados con naciones extranjeras, leyes, decretos y resoluciones, la jurisprudencia, los usos y costumbres y la voluntad de las partes. Fuentes propias serían exclusivas del derecho del trabajo. Son los convenios colectivos, los estatutos especiales, los laudos arbitrales voluntarios y obligatorios, los convenios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, los reglamentos de la empresa y los usos de las empresas. Vamos a hacer un repaso así bastante rápido, porque si no, no nos va a dar el tiempo para que el doctor Yedro pueda desarrollar su clase. Constitución Nacional. La Constitución Nacional del año 1853, lo único que hablaba era del derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita. Por supuesto, la reforma del 57 introduce el artículo 14 bis, que es un manual para nosotros. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas, jornada limitada, descanso de vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por participación en las ganancias de las empresas, algo que todavía no se ha dado, con control en la producción y colaboración en la dirección, que tampoco son situaciones muy especiales, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática,
reconocida por la simple inscripción en el registro preciado. Para la mayoría de los autores, entre ellos el doctor Massa, esta constituye la fuente clásica del derecho de trabajo. A esto le podemos agregar y destacar los instrumentos internacionales. A partir de la reforma del 1994, no se olviden que se incorpora 5 inciso 22, por el cual todos los tratados internacionales que son ratificados por el Congreso de la Nación y convenios que se celebren con la Santa Sede, con organismos internacionales que fueron ratificados por el Congreso de la Nación, tienen categoría supraconstitucional, es decir, que están a la par de la Constitución por superior a las leyes de la Nación. Y esto es importante porque ustedes van a ver que hay convenios de la OIT, esto lo vamos a ver cuando veamos estabilidad, que hay convenios de la OIT sobre estabilidad que no han sido ratificados. Por lo tanto, es decir, algunos autores lo aplican como fuente del derecho, pero no tienen la categoría que tienen los tratados y los acuerdos ratificados. Creo que acá es importante ir y repasar un poco lo que dijo la Corte de la Nación el año 2004 en el fallo Bisotti. La Corte de la Nación dijo que el sujeto, el trabajador, es un sujeto de preferente tutela constitucional, lo que no solo es consecuencia de lo que dicta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sino por el renovado ritmo universal que representa el derecho universal de los derechos humanos. Esto lo dice específicamente la Corte de la Nación en el fallo Bisotti y lo repite en otro fallo. También tenemos como fuente las constituciones provinciales, leyes, decretos, resoluciones, las leyes laborales que nosotros vamos a ver, la ley de contrato de trabajo, la 2744 del año 74, que tiene varias reformas, los estatutos especiales. Dentro de los estatutos especiales vamos a ver el viajante de comercio, el régimen del derecho agrario, el régimen de la construcción y el régimen del servicio doméstico. La ley sindical, que la vamos a ver en derecho colectivo, la ley de riesgo de trabajo, que hoy yo diría que junto con la ley de contrato de trabajo son las leyes de trabajo más importantes, así que también la vamos a ver. Eso nos va a llevar al final de las clases, al final del programa, nos va a llevar 2 o 3 clases, y decretos dictados por el Ejecutivo que reglamentan estas leyes que terminamos de ver. Otra fuente de la ley de contrato de trabajo es la jurisprudencia. La jurisprudencia, según Krotoschin, desempeña un papel fundamental que parece estar en el límite entre la interpretación y algo que podría llamarse la concreción de la norma. Para que ustedes tengan en cuenta la trascendencia que tiene la jurisprudencia, hay que ir un poquito a lo que son los fallos de la Corte. Vamos a dejar en claro 2 cosas, y si no se entiende, me interrumpen y me lo preguntan. Para los tribunales inferiores, la jurisprudencia de la Corte no es obligatoria, no hay ninguna norma que diga que es obligatoria. Pero existe un deber moral de los juzgados, ya sea de primera y segunda instancia, de seguir y acatar la jurisprudencia de la Corte. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si alguien se lo pregunta, bueno, ustedes tienen que responder lo que yo les dije recién. Y aparte porque nuestra Corte no actúa como un tribunal de casación. Está claro. Ahora bien,
para que ustedes tengan en cuenta la magnitud en su importancia de los fallos de la Corte de la Nación. Cuando veamos, por ejemplo, la ley de riesgo de trabajo, van a ver, la ley de riesgo de trabajo entra en vigencia en el año 96. Y en el año 2004, ante el debacle que tenía la ley y todos los trastornos y los problemas que tenía, la Corte de la Nación emite 4 fallos que son, es decir, estandartes dentro del mundo del derecho, que a hoy tienen vigencia, donde obligan prácticamente al Poder Ejecutivo a modificar la ley de riesgo de trabajo en base a esos fallos dictados. Es más, hasta hoy se está discutiendo, o sea, cuando veamos el tema de lo que es las comisiones médicas y demás, o si han sentido hablar algo de la ley de decisión de la provincia, de las comisiones médicas, en eso todavía es el reflejo de lo que dijo la Corte en el año 2004. Para que ustedes vean la trascendencia de lo que es la jurisprudencia. Los usos y costumbres. ¿Qué son los usos y costumbres? Es la repetición de actos o conductas socialmente aceptadas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, es una práctica que se da en la vida social y que toma notoriedad. ¿Qué se les ocurre que puede ser usos y costumbres que puedan tener relevancia en el mundo del trabajo? Por ejemplo, cuando ustedes van a un restaurante y van a pagar la cuenta, son 3 o 4, se juntan 3 o 4 amigos, van al restaurante, van a pagar la cuenta, sacan la cuenta, dividen exactamente o tienen en cuenta algo más. La propina. La propina, bueno. La propina forma parte de la remuneración de un trabajador, de un mozo. Entonces, el uso y costumbre incorporó la propina dentro de lo que es la remuneración. Por ejemplo, en una época, no sé si ahora lo hace, creo que ya no, el Banco de Santa Fe tenía la costumbre que al final de su ejercicio pagaba el aguinaldo doble, pagaba un doble aguinaldo. Eso, es decir, se hizo uso y costumbre en su momento, entonces la jurisprudencia consideró que formaba parte de la remuneración ese doble aguinaldo que se pagaba en el mes de diciembre a fin de año. Es decir, es la repetición, es decir, de conducta que lo hacen habitual. Otro caso notorio respecto a esto es la comisión de los peones de taxi, que se fueron incorporando a la remuneración o al salario. Después lo vamos a ver más puntualmente cuando veamos la remuneración. Bueno, finalmente nos queda dentro de estas fuentes clásicas lo que es la voluntad de las partes. La voluntad de las partes, es decir, para celebrar un contrato y poner las cláusulas de un contrato. En materia de derecho de trabajo nos vamos a encontrar con un contrato que nace de una manera desigual. Es decir, yo le digo a cualquiera de ustedes, mire, ustedes quieren trabajar para mí y yo les impongo las condiciones. Ustedes me van a decir que sí o que no, pero no van a tener la capacidad negocial en un pie de igualdad con quien les ofrece el trabajo. Entonces la ley, en su artículo, la ley de contrato de trabajo, en su artículo 7, justamente trata de igualar esta desigualdad inicial que surge del contrato de trabajo. ¿De qué manera lo hace? Mediante restringir lo que pueden pactar las partes. Las partes no pueden pactar condiciones más desfavorables para el trabajador de las que figuren en la ley de contrato de trabajo. Más favorables sí, pero desfavorables no. Si no, esas cláusulas son nulas de nulidad absoluta. Profesor, es lo que hablamos la clase pasada del orden, o sea, del piso mínimo que del se orden llama orden público. laboral.
Exactamente, del orden público laboral. Claro, hay Exactamente. un piso, pero no un techo. Por ejemplo, Exactamente. se le puede dar, si la ley de contrato de trabajo, pongo un ejemplo al azar, profesor, le corresponde por antigüedad tantos días de vacaciones y uno le quiere dar el triple, se le puede dar, pero nunca menos. Eso es lo que se Exactamente. refiere. Exactamente. Y con respecto a las fuentes, por ejemplo, veo que uno tiene la Constitución arriba, bueno, después vienen las leyes, todo. No hay un orden de prelación, ¿no es cierto? O sea, uno puede aplicar las fuentes que sea más favorable al trabajador. No, las fuentes tienen un orden de prelación. Es decir, ya lo vamos a ver ahora al final. Tiene orden de prelación, primero Bien. está la Constitución. Y usted va a ver, por ejemplo, usted tenga en cuenta esto, usted Sí. va a ver que cuando una norma se considera que no es correcta, se la acusa de inconstitucional, se la tilda de inconstitucional. Entonces, evidentemente, la fuente principal es la Constitución. Hay una prelación en eso. ¿Está claro? Bien. ¿Me entiendes? Es decir, Sí, yo por sí. eso le dije, sería la Constitución, los tratados internacionales, después vienen las leyes, decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, arriba de todo tenemos la Constitución. Bien, gracias. Bueno, terminamos con las fuentes clásicas, vamos a las fuentes propias. Las fuentes propias tenemos los convenios colectivos. Esto está solamente en el derecho de trabajo. ¿Qué es un convenio colectivo? A ver, ¿alguien tiene idea de lo que puede ser un convenio colectivo? Es un acuerdo. ¿Celebrado entre quién? Entre empresario y representante de trabajadores. Bueno, más o menos, más o menos. El gremio con personería gremial no lo firma. Claro. Por un lado tenemos una asociación sindical con personería gremial. Esto está regulado en la ley 14.250. Esto puede ser una pregunta de examen, por ejemplo, ¿qué es un convenio colectivo? Entonces, es un acuerdo celebrado entre una asociación sindical con personería gremial y una empresa o grupos de empresas o una asociación profesional de empleadores donde se celebra un acuerdo. Pero para que ese acuerdo tenga validez, tiene que contener un requisito fundamental. ¿Homologación? Homologación Exactamente. ¿Por quién? por el Ministerio de Trabajo. Exactamente. Por la autoridad administrativa de aplicación. Perfecto, perfecto. Entonces, mediante ese acuerdo celebrado entre la asociación de empresarios de determinada rama o un grupo de empresas, se fijan condiciones de trabajo y de empleo en determinada categoría profesional que no solo es obligatorio para los firmantes, sino que además todos los comprendidos dentro de ese ámbito de aplicación, es decir, que rige erga omnes. Esto debe distinguirse, y tengan en cuenta, y esto es fundamental y es pregunta de examen, debe distinguirse de los contratos celebrados por empresas con algún grupo aislado de trabajadores que no tiene el alcance de un convenio o con un laudo arbitral que proviene de algo que se somete a resolución de un tercero imparcial. Eso, es decir, esos acuerdos de empresa o esos laudos arbitrales tienen vigencia o tienen obligatoriedad para quienes participaron, nada más. ¿Está claro? Es la diferencia fundamental. Es decir, y quédense con esto y apréndanselo. La naturaleza jurídica de un convenio colectivo es que tiene cuerpo de contrato y alma de ley. En esta frasecita simple, está descrito lo que es un convenio colectivo. Cuerpo de contrato y alma de ley. ¿Está claro? ¿Alguna preguntita respecto a esto? Perdón, doctor, la diferencia de, usted dijo cuerpo de contrato y alma de ley,
en el convenio colectivo. ¿Y en los laudos? Exactamente. No, en los laudos no. Los laudos es cuando hay algún tema conflictivo que no encontramos solución en la ley, entonces las partes lo someten a un tercero imparcial para que lo resuelva. Y eso es solamente obligatorio para las partes, nada más. Exactamente, para los que fueron y sometieron. Se utiliza muy poco, el laudo arbitral se utiliza muy poco. En cambio, bueno, el convenio colectivo de trabajo se puede, si bien es para una actividad específica, por ejemplo, se puede llegar a utilizar para otra, digamos, No, a por otra ejemplo, actividad o no. Le explico. Supongamos, por ejemplo, el trabajo, el sindicato de los vendedores de seguro, por Bien. ejemplo. Lo firma la entidad sindical con la empresa que agrupan a todos los, la rama del seguro. Se firma un convenio colectivo donde se fija la categoría, determinadas situaciones especiales y demás. Supongamos que mañana aparece una nueva de seguro. Esa empresa de seguro debe regirse, a pesar de que no fue firmante ni participó de esta sociedad, debe regirse por estas condiciones de este convenio colectivo. Me explico los alcances que tiene. Tiene el alcance una ley. ¿Está claro? Sí. Gracias. En cambio, en los acuerdos de empresa que yo le decía, es decir, a lo mejor una empresa con un grupo de trabajadores, por ejemplo, acuerda, es decir, esto es común, ya lo vamos a ver cuando ustedes vean el tema de la jornada. Por ejemplo, puede ser que una empresa, es decir, para que sus trabajadores no lo hagan los días sábados, trabajen una porción más de tiempo, de lunes a viernes, para no concurrir el sábado. Eso lo puede acordar la empresa con sus trabajadores individualmente, o con los representantes de los trabajadores, pero solamente queda en el ámbito de los firmantes, es decir, de la empresa. No toma otras empresas de igual ramo. ¿Me explico? Bueno, estatutos especiales. ¿Qué son los estatutos especiales? Los estatutos especiales son cuerpos normativos que regulan exclusivamente al personal de determinada actividad, arte, profesión u oficio. Para autores como Grisolía, contienen un mecanismo antifraude. En definitiva, para que ustedes se ubiquen, es un tema que atañe exclusivamente a un tema de política legislativa que tiene, por supuesto, su incumbencia en lo social y económico. Es decir, que agrupa a una rama determinada del trabajo y tiene una regulación especial. Lo que nosotros vamos a ver, ya vamos a ver específicamente, esta clase se la voy a dar yo sobre el estatuto. Vamos a ver, ya les dije, el viajante de comercio, la construcción, el trabajador agrario que tiene un régimen especial, muy particular, y el servicio doméstico. Ya les voy a contar un poquito la historia de cada uno y cómo se fueron desarrollando y el porqué de tener una regulación especial. Van a encontrar autores que están en contra de estos estatutos, dicen que el trabajo es uno solo, entonces por lo tanto no se debe diferenciar, pero bueno, después cada uno formará su opinión. Doctor, tampoco Sí. se rigen por la ley de contrato de trabajo, por eso tienen un estatuto especial. Mire, le voy a explicar. Originariamente, la ley de contrato de trabajo en su artículo 2 excluía específicamente al trabajador agrario y al servicio doméstico y excluye a los empleados públicos, por supuesto. Con las reformas que se fueron produciendo, hoy no excluye ni al servicio doméstico ni al trabajador agrario. Pero, la ley de contrato de trabajo, y eso lo vamos a ver cuando vemos específicamente cada estatuto, se aplica supletoriamente en la medida que sea compatible con ese régimen. Y ustedes van a ver
van a ver y les va a llamar la atención que, por ejemplo, en materia de trabajador agrario, el trabajador agrario tiene algunas prerrogativas o algunas ventajas que no tiene el trabajador que está regulado por la ley de contrato de trabajo. Esta incorporación de aplicar supletoriamente la ley de contrato de trabajo trajo un montón de modificaciones, por supuesto, positivas para los trabajadores. Bueno, finalmente, ¿qué nos queda para que pueda el doctor Yedro dar su clase? Los convenios de la UIT, habíamos visto que los convenios que son ratificados por el Congreso Nacional, artículo 75, inciso 22, tienen la categoría constitucional, por lo tanto son de aplicación obligatoria, como la ley. Los convenios que no han sido ratificados, y aquí vuelvo a poner énfasis en el convenio número 7, que habla sobre la estabilidad propia, ya cuando vean la estabilidad del trabajador, si es propia o impropia, nuestro régimen y todo, vamos a ver este convenio. Este convenio no ha sido ratificado. Algunos juristas lo aplican incorporándolo dentro de esta categoría de fuente del derecho, de una fuente del derecho. Ahora, ¿hasta dónde yo lo puedo incorporar dentro de nuestra legislación que dice lo contrario a lo que nosotros tenemos regulado? Bueno, esto ya es un tema que después lo vamos a hablar y lo vamos a discutir. Si no, no estaríamos adelantando. ¿Qué nos quedan? Nos quedan los reglamentos de empresa. Los reglamentos de empresa, es decir, es una especie de compendio de normas, no de normas, de reglas, que establece el empresario para organizar la prestación laboral y las cuestiones referidas a la conducta del personal. Establece obligaciones y provisiones propias de la actividad y evidentemente tiene que ver con la habitualidad de las tareas. ¿Qué es normalmente? Esto tiene que ver con las facultades de organización, control y disciplina que tiene el empleador, que ya lo vamos a ver en otra unidad. ¿Qué tiene de particular esto? Que el trabajador, cuando entra a trabajar en una empresa, le hagan firmar su conocimiento y se le entregue cuál es este reglamento de empresa, para que el trabajador lo conozca. Por ejemplo, hace un tiempo, en un tema que me tocó, lo habían despedido por incumplir el reglamento de la empresa específicamente. Estacionar era una estación de servicio de GNC, y este señor tenía prohibido por reglamento estacionar su vehículo en determinada zona, su moto. Entonces este señor había estacionado el vehículo en determinada zona donde era peligrosa, justamente había normas de seguridad y demás, y estaba prohibido por el reglamento. Bueno, lo despidieron con causa invocando esta situación. Después sí, ya lo vamos a ver cuando tenemos injuria, si da para una injuria para despedirlo, para poner una sanción y demás. Este es otro tema. Pero bueno, en el sentido, le digo, lo que tiene que acontecer primero, generalmente cuando la empresa elabora un reglamento, lo consensúa con el sindicato, con la entidad sindical. Primer tema. Segundo tema, se lo hace cuando ingresa el trabajador o cuando se modifica el reglamento, se le entrega una copia al trabajador y se le hace firmar que entró en su esfera de conocimiento. Perfecto. ¿Qué nos queda? Nos quedan el uso de las empresas, que son uso frecuente y generalizado respecto de su personal, tiene un alcance similar al reglamento, nada más que es más doméstico. Pero bueno, no difiere sustancialmente del reglamento. Lo que pasa es que en este caso son costumbres, por ejemplo, no sé,
para pedir un adelanto de sueldo hay que ir a hablar directamente con el gerente o con determinada persona, o para pedir una licencia hay que hablar con alguien de recursos humanos y demás. Realmente esto hace un poco a lo que es el uso de costumbre de la empresa. Sería una especie de reglamento, pero que no está plasmado en ningún documento, en ningún instrumento. ¿Se entiende? Si no se entiende algo, lo vemos. Bueno, usted me preguntaba, una de ustedes me preguntaba el orden de prelación o el orden jerárquico que tienen estas normas. Entonces tenemos como número 1 la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos y los que fueron ratificados por el Congreso Nacional. ¿No es cierto? Segundo, los demás tratados internacionales. Tercero, las leyes. Cuarto, los convenios colectivos y laudos arbitrales. Quinto, los usos y costumbres. Bueno. Yo he terminado mi exposición. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, estoy a su disposición, a la disposición de ustedes. Profesor, una preguntita. Sí, Cristian. En el caso del empleado público, usted dice que la ley de contrato lo excluye, pero obviamente se aplica supletoriamente en caso de que haya una vulneración de un derecho del trabajador. No, está excluido específicamente. El régimen de empleo público tiene otro régimen. Es decir, Perfecto. Usted fíjese ¿No se rige el por el régimen de la administración pública? Claro, es decir, yendo a este tema de la estabilidad, fíjense que a un trabajador, un empleado público, no lo puedo despedir sin causa y con causa. Para despedirlo tengo que elaborar un sumario, tener una causa y demás, es decir, que tiene lo que se llama la estabilidad propia, lo que no, yo les hablaba antes del convenio de la vida y demás, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Es un régimen completamente distinto al del empleado público. La ley de contrato de trabajo no se aplica. Se aplica para situaciones individuales de trabajadores del ámbito privado. Gracias, profesor. No, por favor. De hecho, ya vamos a ver que cuando veamos transferencia del contrato de trabajo, vamos a ver que en los casos de privatizaciones, de estatizaciones de empresas, si bien los trabajadores continúan, se extingue el contrato laboral y pasan a tener un nuevo contrato regido por el derecho administrativo. Perfecto. Independientemente de lo que usted dice, si bien no se aplica la ley de contrato de trabajo, muchos empleos públicos tienen regulaciones similares en lo que es vacaciones, similares en lo que en un montón de institutos son similares, pero no es la ley de contrato de trabajo, son réplicas, digamos, o remisiones que ellos hacen. Bueno, vamos a seguir con la parte de principios, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, y en todo caso la clase que viene terminará. Si nos queda algo importante que decir, lo terminamos, o si uno tiene alguna duda y quiere abordar algún tema, lo hacemos antes de empezar con la unidad siguiente. Bueno, principios del derecho laboral. ¿Qué son los principios del derecho laboral? Ustedes saben que existen principios que son comunes a todas las ramas del derecho, pero se suele decir que para que una determinada rama o disciplina jurídica adquiera autonomía de ese universo del derecho común, del derecho civil, tiene que tener principios propios que la caracterizan. Grisolía, que por ahí si hay algunos que no estuvieron en la primera clase, les habíamos dicho que es el autor que sigue la cátedra, por eso nosotros siempre hacemos referencia a lo que él dice, más allá de que a nosotros también nos gustan otros autores. Grisolía los define a los principios del derecho del trabajo, dice que son un conjunto de reglas inmutables e ideas esenciales que forman las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral. Es decir, un conjunto de reglas inmutables e ideas esenciales.
sobre las cuales se sustenta el ordenamiento jurídico laboral. Él dice que su finalidad es proteger la dignidad del trabajador y que proyectan su eficacia tanto al momento de celebrarse el contrato de trabajo, durante la vigencia del mismo y con posterioridad a su extinción. Grisolí hace una enumeración de los principios del derecho del trabajo, una enumeración bastante extensiva. Él habla del principio protectorio, el principio de renunciabilidad, el principio de continuidad de la relación laboral, el principio de primacía de la realidad, el principio de buena fe, no discriminación, el principio de gratuidad, progresividad, razonabilidad, justicia social y equidad. Ackerman, que es otro autor que nosotros seguimos bastante, critica esta enumeración y él dice que la doctrina laboral en general suele hacer un uso extensivo y abusivo de la palabra principio, al extremo de que en muchos casos incluyen o elevan a la categoría de principio ciertas proposiciones o reglas o instrumentos que no merecen la categoría de tal, el valor que tiene un principio. Él dice que esta enumeración tan amplia es lo que genera la dificultad de hacer una definición que abarque todos los principios. Pero bueno, siguiendo lo que decíamos al principio, de que los principios de una determinada disciplina son aquellos que justifican y fundamentan la autonomía de esa disciplina, él dice que el verdadero principio y el único principio del derecho laboral es el principio protectorio. Es el único que verdaderamente fundamenta la existencia de todo el ordenamiento jurídico laboral. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la clase pasada de la razón de ser del derecho laboral, ¿no? Además, dice que este principio no está discutido por ninguna doctrina y que además está específicamente previsto en la Constitución. Y él dice que los demás pueden agruparse en dos grupos. Por un lado, los principios generales del derecho del trabajo, los principios generales del derecho aplicados o adaptados al derecho del trabajo, y por el otro, un conjunto de medios técnicos o de reglas de los cuales se echa mano esta disciplina, de los que utiliza esta disciplina para llevar adelante esa finalidad protectoria. Por eso, ¿alguien quiso decir algo? Bueno. Les decía, por eso Ackerman y varios otros autores, como Ramírez Bosco, consideran que el único principio, el verdadero principio de esta materia, es el principio protectorio, y todos los demás son derivaciones de este principio, son maneras las que ha optado el legislador de llevar adelante esa protección. Bien, ¿cuáles son las funciones de los principios? Según Grisolía, los principios tienen tres funciones. La función informadora, también llamada función legislativa, que como surge de esta palabra, busca orientar y dar fundamento al legislador para el diseño de la política legislativa en materia laboral. Es decir, que toda la legislación laboral se base en los principios y respete los principios. Una segunda función que es la interpretadora, que esta función está orientada concretamente al juez a la hora de interpretar las normas. Ahora vamos a avanzar un poco con esto y vamos a ver que hay mucha regulación específica de este tema de la interpretación en esta materia. Y la última función es la normativa, que se utiliza para llenar vacíos legales o lagunas, es decir, sienta una directriz de cómo se tienen que resolver esas situaciones que no están específicamente reguladas. De hecho, esta función la encontramos expresamente reconocida en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por leyes análogas,
se decidirá conforme a los principios de justicia social, los principios generales del derecho del trabajo, equidad y buena fe. Bien, hecha esta introducción, vamos a pasar a ver el principio estrella de la materia, que es el principio protectorio. Bueno, en base a lo que estuvimos charlando la clase pasada, que hablamos un poco de cuál es el origen y la razón de ser de esta materia, el principio protectorio es el alma de toda esta disciplina, digamos. Y ustedes van a ir viendo, a medida que vayamos avanzando con el curso, que el principio protectorio irradia su contenido sobre la totalidad del ordenamiento jurídico laboral y de la materia y de la jurisprudencia. Lo van a ir viendo que está en todos lados, no solo en lo que hace a la relación individual de trabajo, sino también en el derecho colectivo, incluso lo vamos también a ver en el derecho procesal laboral. Cuando veamos la parte procesal van a ver que muchas normas del proceso laboral tienen por finalidad proteger al trabajador. En cuanto a la definición de este principio, no hay una definición precisa. Ackerman, a los fines descriptivos, dice que es una directriz política o preferencia axiológica que reclama que en las relaciones laborales se otorgue una tutela o amparo preferentemente a las personas que trabajan. Fíjense, habla de una directriz política o preferencia axiológica. Básicamente consiste en preguntarse a quién y por qué se lo protege. Y acá viene todo lo que charlamos la clase pasada de por qué existe el derecho laboral. Y viene a colación la desigualdad negocial que habíamos traído a colación, que habíamos mencionado, del trabajador como parte débil en el contrato laboral. Más que nada, recuerden que en esta materia lo que se busca es corregir esa desigualdad que existe en los hechos, que la ley entiende que viene de la realidad, de la superpoblación de trabajadores y de la necesidad de trabajar que tiene el trabajador frente a la escasa oferta de trabajo que le da una posición dominante al empleador. Entonces, ¿cuál es el fundamento de este principio, la razón de ser de este principio? Intentar corregir esas desigualdades originarias creando otras desigualdades. ¿Cómo lo hace? Mediante todo el sistema normativo que vamos a ir viendo. Por eso les digo que el principio protectorio lo vamos a ir viendo en toda la normativa laboral. De hecho, es interesante, fíjense esto, la ley de contrato de trabajo original, la de 1974, en su artículo 19 decía: las desigualdades que crea esta ley a favor de una de las partes solo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación. Fíjense que era un artículo que no tenía una aplicación concreta, pero era como una explicación de por qué la normativa laboral tiene esta mecánica de proteger a una sola de las partes en un contrato bilateral, un contrato de prestaciones bilaterales, de ejecución continua, que muchas veces en muchos institutos que vamos a ir viendo, o por ahí también en la opinión que ustedes tengan de la realidad, van a ir viendo que hay situaciones en las que ustedes van a pensar que determinada regulación es injusta, porque protege por demás al trabajador o porque hace responder al empleador en situaciones que nada tienen que ver con su responsabilidad. Pero bueno, es el diseño por el que se ha optado en base a una realidad de lo que es la realidad laboral de nuestro país. Les aclaro igualmente que... Perdón, eso se adoptó por la desigualdad, digamos, de parte, porque obviamente el trabajador adhiere a las condiciones de trabajo. Al firmar un contrato de trabajo, adhiere a un empleador y está subordinado a esa Sí. normativa. Es algo así. Aprovecho para hacerle una pequeña aclaración terminológica que, si bien no es trascendente en relación a lo que usted pregunta, Sí. es un error que siempre me parece que está bueno saberlo desde la primera clase,
Bien. porque después por ahí se genera un concepto equivocado. Cuando hablamos de firmar un contrato de trabajo, es un término que no es muy acorde a lo que pasa en los hechos. Prácticamente nadie tiene un contrato de trabajo firmado, digamos. El contrato de trabajo, ya vamos a ver la clase que viene, que es no formal, Claro. no es un contrato que tenga necesariamente la forma escrita. Entonces, es más lo que surge de los hechos en sí mismo. Pero bueno, más allá de eso... O sea, el decir firmar está mal. A ver, técnicamente no está mal, Bien. pero puede llevar a confusión, porque el contrato en sí mismo surge del acuerdo de voluntades. Casi nadie, Claro. el 1% de los trabajadores del país debe tener su contrato laboral por escrito. A lo mejor los que trabajen para alguna empresa muy grande o cargo jerárquico donde además le hayan puesto otras cláusulas con responsabilidades y demás. Pero no Entonces, es común. solamente celebrar el contrato. Firme. No, yo hablaba Claro, por el tema de la... celebrar es una buena palabra porque abarca todo. Después ya en Claro. la clase que viene vamos a ver la diferencia entre el contrato de trabajo en sí mismo, que es el acuerdo de voluntades de las partes, y la relación de trabajo, que es la efectiva prestación de esas tareas. Y después vamos a ver que la ley abarca ambas, digamos, la ley busca aplicarse a ambos casos. Claro, pero lo que yo te preguntaba era, a ver, ahora iba el eso. tema de la protección era por la subordinación, yo sostengo así, ¿no? La subordinación que tiene el trabajador. Eso lo explicamos el otro día, es más o menos la razón de ser de todo el derecho laboral, partir de la base de entender al trabajador como un sujeto débil que por necesidad tiene que trabajar y someterse a los pareceres del empleador. Someterse a lo mejor es una palabra un poco agresiva, pero no se puede desconocer que frente a la necesidad de trabajar, uno termina aceptando condiciones que no alcanzan muchas veces lo mínimo para la subsistencia y demás. Entonces, en base a esa realidad que se puso muy cruda en el siglo XIX, empieza a surgir toda esta materia para otorgarle, para subirle los pisos, digamos, de alguna manera, a todos los trabajadores en relación de dependencia. Bien. Si quiere, después yo le mando un mail y le explico un poco lo que vimos en la clase anterior, que usted no pudo estar, y para que se pueda introducir. Perfecto, gracias. Sí, acepto. Bueno, vamos a avanzar un poquito más con principio protectorio. El principio protectorio, así como lo mencionamos, parece como si fuese algo muy dogmático. Perdón, me estoy escuchando como eco en algunos micrófonos. ¿Les puedo pedir que los Sí, apaguen? soy yo que los... Ahí está, gracias. Les decía, el principio protectorio se manifiesta en 3 reglas. Si bien vamos a ver principio protectorio en toda la materia porque está en toda la normativa, tiene 3 reglas concretas. Y esto me voy a tomar el tiempo de explicarlo bien porque genera muchísima confusión en el examen. Son 3 reglas distintas y es donde vemos esta aplicación. Párense en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Las reglas son 3. La regla de la norma más favorable, la regla de la interpretación más favorable, también conocida como indubio pro operario, término que le pedimos prestado a los penalistas, y la regla de la condición más beneficiosa. Vamos a ver la primera, la regla de la norma más favorable. Esto tiene que ver un poco con lo que, me parece que con lo que preguntó Nora antes cuando hablaron del sistema de fuentes y de la prelación de las fuentes. El artículo 9, primer párrafo, dice: en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. ¿Qué quiere decir esta norma o esta regla? La complejidad del sistema de fuentes del derecho laboral, la cantidad de fuentes y la cantidad de órganos con capacidad normativa que tenemos, convenio colectivo, leyes nacionales, leyes provinciales y demás, hace que muchas veces una misma situación fáctica está regulada simultáneamente por 2 o más fuentes, y que a su vez esas fuentes pueden ser de la misma jerarquía o de distintas jerarquías. Entonces, lo que hace este principio de la norma más favorable,
que encontramos en el primer párrafo del artículo 9, es indicarle a los operadores jurídicos que se tiene que aplicar la norma más favorable para el trabajador, independientemente de su jerarquía. ¿Cómo sería esto pasado a la práctica? Supongamos que yo soy un trabajador bancario y mi jornada, por ejemplo, vamos a hablar de vacaciones. Supongamos que la ley de contrato de trabajo dice que a mí me toca, mis vacaciones son en días corridos, yo tengo 14 días de vacaciones hasta que tenga 5 años de antigüedad. Pero el convenio colectivo dice que las vacaciones son en días hábiles. Y a lo mejor hasta me otorga 20 días de vacaciones apenas entro a trabajar. Entonces, fíjense que una misma situación está regulada por distintas normas. Este ejemplo de las vacaciones entre el convenio colectivo y la ley es un ejemplo bastante burdo, pero muchas veces se plantean si corresponde aplicar distintas normas o no, y muchas veces algunas normas tienen algo más beneficioso y otra cosa no tan beneficiosa. Entonces ahí viene otro tema, que es de qué manera se determina cuál es la norma más beneficiosa para el trabajador. Y acá, en el mundo, en la doctrina comparada, hay 3 posibles sistemas que se pueden adoptar para determinar cuál es la norma más favorable. Está el sistema de la acumulación, el sistema del conglobamiento simple y el sistema del conglobamiento por instituciones. Perdone si estoy yendo un poco rápido pero estoy tratando de abarcar lo más posible hoy. El sistema de la acumulación implica que de cada norma yo tomo lo que más me favorece. Tomo la remuneración de acá, pero tomo los adicionales del convenio, pero también tomo... De cada norma tomo lo que más me conviene. Entonces, de alguna manera creo una nueva norma que es producto de la mezcla de todas las normas que me convienen. Bueno, ese sistema es el sistema que menos adhesión ha tenido en los distintos sistemas jurídicos en el mundo. Después está el sistema del conglobamiento simple. El sistema de conglobamiento simple consiste en comparar en forma global los distintos cuerpos normativos que se pueden aplicar, y una vez que se determina cuál es el más beneficioso, aplicarlo en su totalidad. Digamos, acá no se comparan cláusulas entre sí, sino que se compara el sistema normativo en su conjunto. ¿Cuál es la ventaja o la virtud de este sistema? Que muchas veces los cuerpos normativos, especialmente los convenios colectivos, tienen una coherencia interna y son producto de una negociación. Los convenios colectivos son producto de una negociación entre el sindicato con personería gremial que representa a los trabajadores y las cámaras que representan a la empresa. Entonces, muchas veces, un logro o una ventaja que se concede a los trabajadores en un determinado ámbito o en una determinada institución tiene como contrapartida un esfuerzo mayor que tienen que hacer en algún otro ámbito. Y eso es producto de, como toda negociación, que sea así. Entonces, este sistema de alguna manera respeta eso. Y el tercer sistema, que es el que adopta nuestra ley, es el sistema de conglobamiento por instituciones. Lo que hace este sistema es dividir el contrato de trabajo en instituciones. Por ejemplo, una institución va a ser jornada de trabajo, otra institución va a ser remuneración, otra institución va a ser régimen de accidentes y enfermedades inculpables, es decir, ajenos al trabajo. Y entonces lo que hace es comparar los distintos regímenes, las distintas normativas, y tomar la que más favorable sea al trabajador, pero toda la institución. Y lo que se le critica a este sistema es que justamente genera muchas veces la escisión de lo negociado, o puede llegar a romper un poco la coherencia de un sistema. Pero a mi criterio es el más práctico y a su vez es el verdaderamente más favorable al trabajador. ¿Hay alguna duda? Sé que estoy yendo un poco rápido, por eso les pregunto, no tengan problema en preguntar. Una pregunta, profesor. Yo como ejemplo que había citado régimen de accidentes y enfermedades inculpables, vacaciones
¿Y qué otro había referido? No, vacaciones, pues, remuneración, jornada. Remuneración. Lo que se hace es dividirla en instituciones, de cada institución del derecho del trabajo, y aplicar el régimen más conveniente. Entonces, si la jornada está regulada de manera más conveniente al trabajador en el convenio, o en un convenio o en otro, porque el problema muchas veces es cuando hay normas de la misma jerarquía que todas las dos podrían ser aplicables, en esos casos. Perfecto. Entonces tomo toda la institución de la norma más beneficiosa para el trabajador. Gracias. Profesor, entonces de ahí venía mi confusión del orden de prelación. Es que esta regla de la norma más favorable va a hacer que muchas veces se aplique una norma que es de jerarquía inferior por sobre Claro. una superior. ¿Pero por qué? Porque tiene una regulación más protectoria, más beneficiosa para el Claro. trabajador. Ese es el Bien. fundamento de esta regla. Bien. Acuérdense, esta regla está en el artículo 9, primer párrafo. Fíjense que la primera línea establece el principio y después después establece el sistema de conglobamiento por instituciones. Fíjense que dice: en caso de duda de la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Ahí vemos la adopción del sistema de conglobamiento por instituciones. ¿Es el más usado en nuestra jurisdicción? El de Sí, instituciones. digamos, acá no hay posibilidad de aplicar otro sistema porque está en la ley. Bien. A nivel de derecho comparado, hay muchos países que adoptan más este sistema y otros del conglobamiento simple. Bien. Bueno, segunda regla o manifestación del principio protectorio. La regla de la interpretación más favorable o indubio pro operario. Esta es la regla que por ahí genera más complejidad para entenderla. Está en el segundo párrafo del artículo 9 y dice: si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. O sea, esta regla tiene una llave de entrada que eso muchas veces los abogados no lo retienen o no lo pretenden aplicar mal, que es en caso de duda. Fíjense que habla de si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley. Esto no quiere decir que siempre hay que interpretar la ley y la prueba a favor del trabajador. Eso es una creencia errónea. Es una creencia errónea de que muchas veces el trabajador, por ahí está el comentario infundado de que el trabajador siempre gana, o de que el trabajador no tiene que probar nada porque ante la duda el juez siempre falla. No, eso no es así. Esta regla solo se utiliza en caso de duda y cuando la duda sea insalvable. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre esta regla y la que vimos antes? La regla de la norma más favorable, o sea, la regla anterior, lo que hace es penetrar en la jerarquía de la fuente y alterarla aplicando la más beneficiosa. Acá, lo que está haciendo esta norma es indicarle al juez que cuando tenga duda sobre cómo interpretar una norma o la prueba, se incline en favor del trabajador. Esto no quiere decir que el juez tiene que dejar de lado la teoría general del derecho en materia de interpretación de normas y de pruebas. La interpretación gramatical, la interpretación histórica, la interpretación finalista, todas las posibles interpretaciones que se puede hacer de una norma. El juez no tiene que dejarla de lado e interpretarla a favor del trabajador. Pero lo que hace esto es, digamos, cuando el juez está en un callejón sin salida, que aún interpretando la norma de distintas maneras no encuentra la manera de resolver, tiene que hacerlo a favor del trabajador. Esa es la aplicación real de esta regla. En caso de duda, siempre que esté la duda y subsista, deberá interpretar a favor del trabajador. Esta norma tiene una particularidad. La redacción la original de esta norma, mejor dicho, la redacción actual es igual a la redacción original. ¿Pero qué pasó? En la reforma que hicieron los militares en el año 76,
recortaron este artículo y dejaron solamente que la interpretación, que la duda tiene que recaer sobre la interpretación de la ley. Cuando en realidad la aplicación práctica más importante de esta regla tiene que ver en la apreciación de la prueba. ¿Qué pasó? En el año 2009 se reformó el artículo y se volvió a agregar que la duda también puede recaer sobre la apreciación de la prueba. ¿Por qué les digo que esta parte es por ahí la que tiene más aplicación práctica, más importante para el trabajador? Supongamos, en un supuesto de relación en negro, un trabajo en negro, yo no estoy registrado, y yo hago juicio al empleador para que reconozca la relación laboral. Y yo, ¿cómo lo voy a probar si en los papeles no estoy? No estoy en la contabilidad del empleador, no estoy, porque estoy en negro. Entonces, la mejor prueba que voy a tener es un testigo. Ahora, si yo llevo un testigo que dice que yo trabajaba ahí, que él pasaba por determinada circunstancia por ahí y siempre me veía trabajar. Y el empleador lleva un testigo que trabajaba ahí y dice, no, él no trabajaba acá. En materia civil, normalmente, los testigos contradictorios se anulan, siempre que tengan la misma fuerza probatoria y demás. Pero esta norma, fíjense, implica que en ese caso, supongamos que el juez, valoradas todas las pruebas, alguna prueba documental que le haya llegado y demás, sigue teniendo la duda, se va a tener que inclinar a favor del trabajador. Por eso le digo que la reforma que se le hizo a este artículo en el 2009, reincorporando la parte que dice que si la duda recayese también en la apreciación de la prueba, fue muy importante para el trabajador. Bueno, ¿quedó claro estas dos reglas y la diferencia entre una y otra? La primera hace a la aplicación de la ley y la segunda hace a la duda en la interpretación de la ley o de la prueba. La tercera regla, que tiene el principio protectorio, se llama la regla de la condición más beneficiosa. Esta regla tiene que ver con lo que es la sucesión de normas en el tiempo. Y lo que dispone es que cuando una situación anterior sea más beneficiosa para el trabajador, se la tiene que respetar, independientemente de cualquier modificación. Supongamos que el trabajador tiene un determinado derecho adquirido y por una modificación convencional ese derecho se vería afectado, por este principio se la tienen que respetar. Este principio no tiene una aplicación, digamos, no está explicitado en ninguna norma de la ley de contrato de trabajo. Donde sí lo podemos ver es en la ley 14250, que mencionó el doctor Pastorino, que es la ley de negociación colectiva, la ley que regula toda la negociación colectiva de los convenios colectivos. Y en el artículo 7 dice, la aplicación de las convenciones colectivas no podrá afectar las condiciones más favorables a los trabajadores estipuladas en sus contratos individuales. Bien. Hasta acá lo que es principio protectorio. ¿Alguien quiere preguntar algo del principio protectorio? Si no, voy a ver si podemos llegar a dar uno más. Profe, el principio protectorio, por ejemplo, en un convenio colectivo de trabajo, si se modifica alguna condición laboral, siempre tiene que ser más favorable a la anterior, nunca al revés. Sí, exactamente. Eso Además, es lo que quiere decir. Esto se complementa con otro principio que es uno de los últimos, que es el principio de progresividad, que busca que bien. siempre las normas sean ampliatorias de derechos. Por eso ahí hablaba el doctor Pastorino de que yo le pregunté a él que siempre hay un piso y nunca un techo. Exacto, así es, pero así funciona lo que se llama el orden público laboral. Toda la normativa constituye un piso por debajo de las cuales no se puede negociar. Bueno, esto lo vamos a ver ahora en el principio de renunciabilidad. Bien. Segundo principio en importancia en la materia es el principio de renunciabilidad. Ustedes, bueno, como vimos la vez pasada, de qué manera, cuál es la manera práctica de llevar adelante el principio protectorio y de generar un sistema de normas que las partes lo respeten a través del orden público laboral.
¿Qué hace el orden público laboral? Lo que hace es restarle eficacia a la voluntad del trabajador por la cual renuncia a sus derechos, por la cual pacta con el empleador condiciones laborales inferiores a las garantizadas por todo el orden público laboral, por toda esa normativa, por todo ese piso que se le garantiza. ¿Qué quiere decir esto? Que si el convenio colectivo dice que yo, si soy colectivero categoría tal, con tal antigüedad, tengo que ganar 50.000, yo no puedo, no es válido que yo acepte ganar 40.000, la ley no lo considera válido, aunque yo firme un papel que diga yo lo acepto. Esa es la mecánica del orden público laboral. Y ahí es donde vemos la aplicación de este principio de irrenunciabilidad. Es la garantía de cumplimiento del orden público laboral. Este principio está en la ley en el artículo 12. Fíjense, presten la atención, dice: será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración, de su ejecución o en el ejercicio de los derechos provenientes de su extinción. Fíjense qué importante la manera en la que lo declara: será nula y sin valor toda convención de parte que suprima los derechos previstos en esta ley, en los estatutos y los convenios. Por eso les decía que la aplicación o el efecto de este principio es quitarle eficacia a la voluntad del trabajador por la cual renuncia a sus propios derechos. Sería, digamos, absurdo, en virtud de este principio, que un empleador venga y diga: yo le pagaba por debajo porque es lo que él quería o es lo que él aceptó. Por eso ahí es donde vemos que los contratos civiles comunes, ordinarios, no sirven para regular el hecho de la relación de trabajo. Bien, sobre este principio hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. La primera tiene que ver con el alcance del principio de irrenunciabilidad. ¿Qué es lo irrenunciable? ¿El orden público laboral, esos pisos mínimos garantizados por la normativa y por los convenios, o todos los derechos que pueda adquirir el trabajador? Sobre esto existió durante muchos años, y yo se las sigo comentando porque se sigue preguntando en el examen, si no se las contaría o no se las explicaría. Existió durante muchos años una discusión doctrinaria. Había dos tesis o dos posturas. Una postura que era la restringida, que consideraba que, también llamada clásica o tradicional, consideraba que lo irrenunciable solo alcanzaba los mínimos inderogables garantizados por las normas. Es decir, si yo, como trabajador, el convenio colectivo dice, la escala salarial dice que tengo que ganar 30.000, pero como yo soy un buen trabajador y mi empleador me quiere, y logré que mi empleador me pague 40.000. Me paga por encima del mínimo del convenio. Entonces, según esta postura, yo podría aceptar que después me reduzcan el salario, o también si me despiden y me tienen que indemnizar, podría aceptar que me indemnicen sin considerar esos 10.000 pesos extra que yo había ganado en mi contrato individual de trabajo. Es decir, según esta postura, lo único renunciable son los pisos mínimos, el orden público, y el resto yo lo podría negociar o renunciar. Tanto, fíjense, en cualquier momento, ¿no? Durante el contrato, a la extinción. Y la tesis amplia consideraba, o considera, que todo es alcanzado por la irrenunciabilidad. Tanto el orden público laboral como los derechos nacidos del contrato individual, los derechos reconocidos al trabajador en su contrato particular. ¿Y por qué? Me encantaría que alguien pueda decirme por qué les dije que esta discusión perdió actualidad. ¿Y por el alcance de los derechos humanos, profesor, puede ser? No viene por ahí. No viene por ahí. Por Si el principio alguien de progresividad, puede ser. No sé, nombraste que toda podría norma más estar beneficiosa. relacionado, pero no.
Tiene que ver con que si tienen abierta la ley de Infoley, van a ver seguramente que abajo del artículo 12 dice, reformado por... esta norma se reformó en el año 2009 y expresamente se agregó para dejar de lado esta discusión, porque esta discusión en la jurisprudencia estaba muy dividida. Había mucha jurisprudencia que consideraba que lo irrenunciable era solo el orden público laboral, y jurisprudencia también que consideraba que todos los derechos del trabajador eran irrenunciables. Se modificó en el año 2009 este artículo y expresamente, fíjense que se agregó, fíjense cuando lo leímos, que dice: será nula y sin valor toda convención de parte que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo. Se agregó expresamente esa frase para superar esta discusión. ¿Está claro? O sea que Perfecto. no solamente no se puede renunciar al orden público laboral, sino a ningún derecho del trabajador, a nada, ninguna condición, nada. Ningún derecho bien. adquirido. Adquirido. Derecho adquirido. Sí, Distintos son, ahora vamos a ver. Derecho adquirido. Ahora vamos a ver que no es lo mismo, no pasa lo mismo con los derechos dudosos o litigiosos. Ah, bien. Bien, avanzo un poquito más con esto. En cuanto al alcance del principio de renunciabilidad, fíjense que también el artículo dice cuándo se aplica. Alcance temporal estamos hablando, ¿no? Ahora. Dice tanto al momento de la celebración del contrato, durante la vigencia del mismo y afecta también los derechos nacidos con motivo de la extinción. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene mucha aplicación práctica. Durante la vigencia del contrato, al celebrarse quiere decir que yo directamente no puedo entrar a trabajar a un lugar y aceptar condiciones inferiores a las que me corresponden. Durante la vigencia del contrato, quiere decir que yo no puedo aceptar reducciones de mis derechos que me, digamos, presionen para conservar el trabajo, tengo que pasar a ganar menos o no me corresponde un aumento o que me paguen parte del salario en negro y demás. Todo eso está afectado por la renunciabilidad. Y los derechos nacidos con motivos de la extinción, eso tiene que ver con la parte indemnizatoria. Si a mí me despiden, supongamos, yo soy un trabajador, trabajo en blanco, y me despiden sin causa, me mandan un telegrama que dice: prescindimos de sus servicios a partir de la fecha. Inmediatamente yo soy acreedor de la indemnización por despido y de otras indemnizaciones que no quiero profundizar ahora porque es un tema que vamos a ver más adelante, como la indemnización por falta de preaviso y demás. Vamos a centrarnos en la indemnización por despido. La indemnización por despido es un salario por cada año trabajado. Un salario, el más alto, por cada año trabajado. La irrenunciabilidad aplicada en este caso implicaría que yo no puedo aceptar que me paguen menos que eso, porque ya estamos hablando de un derecho adquirido, un despido sin causa, no hay nada discutido, yo no tengo que probar nada, tengo que ir a cobrar nada más. Entonces, el empleador no puede pretender liberarse pagando menos de la indemnización por antigüedad. ¿Se entiende cómo se aplica? Y tampoco un juez le va a aceptar al trabajador que acepte que le paguen menos. El juez no se lo va a homologar. Y eso pasa mucho cuando ya está iniciado el juicio. Una pregunta cortita, profesor. Sí. Muy cortita. Si hubiera una situación de fuerza mayor estaría justificable, pero bueno, sin ahondar mucho en el tema. ¿Podría darse una empresa en crisis o no? Sin desplayar, que se explaye mucho por la hora, por el tiempo, digo. No, lo que pasa es que con el tema de la fuerza mayor tendría que ser un caso muy... el juez para jugarse a homologar algo violando la renunciabilidad... No, yo lo que he visto en algunos casos, por ejemplo, empresas que están casi quebradas, que bueno, ya vamos a ver en remuneración que hay una norma que dice que no se le puede pagar más del 20% en especie al trabajador. Se tiene que pagar por lo menos el 80% en dinero el salario. Perfecto. Yo he visto casos donde se ha aceptado que se le pague, por ejemplo, con un camión, cuando los trabajadores, en este caso eran 2 trabajadores, habían declarado que ellos querían que se les indemnizara con el camión porque querían usarlo para trabajar, y así todo fue un tema muy arriesgado. Pero claro, no hay fuerza mayor que justifique esto, porque si no sería muy fácil. Yo quiebro la empresa y no pago. Juanchi. Sí. No, yo tuve un caso en una feria donde era una imprenta, siendo lo que pregunta acá el joven.
Era una imprenta que tenía 10 empleados. La imprenta no podía mantener a los 10 empleados porque si no iba al concurso, se concursaba. Entonces hicieron un acuerdo extintivo donde se quedaban con 5 empleados y a los otros 5 le entregaban en concepto de indemnización una maquinaria que estaban por supuesto tasadas y evaluadas. Y estos señores iban a abrir en otro local una imprenta y ya tenían su clientela y demás que se escindía un poco de la empresa principal. Me acuerdo que fue un tema que me llevó bastante manejarlo. En ese momento hablé con los trabajadores y estaban todos de acuerdo porque en definitiva si se iba al concurso no iba a cobrar ninguno y de esa manera o iban a cobrar poco y al tiempo, iba a pasar un largo tiempo. Entonces de esa manera, es decir, 5 mantuvieron su fuente de trabajo y los otros 5, es decir, pudieron seguir trabajando. Me acuerdo que hicimos la entrega de la maquinaria por medio de un oficial de justicia y demás. Refiero que hay situaciones fronterizas que realmente merecen analizarse en cada caso concreto. A eso voy un poco a lo que te preguntaba el alumno. Bien. Para terminar el tema de la irrenunciabilidad, vamos a ver... En caso de sí. fuerza mayor, para mí, por lo que vi en la ley de contrato de trabajo, me parece que en caso de despido por fuerza mayor no es que hay una reducción, una cosa No, así. a ver... o sea, no es que se paga... No. En caso de despido por falta, hay una institución que se llama falta o disminución de trabajo. Sí. Que cumplido ciertos requisitos, la empresa tiene que hacer un procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo y demás, habilitan a pagar la media indemnización. Eso. Pero son muy contados los casos en los que se cumplen todos los requisitos. La empresa tiene que adoptar primero toda la instancia del procedimiento preventivo de crisis, intentar conciliar, hay todo, ya lo vamos a ver más adelante. Sí, no, pero eso es lo que quería, sí, pero yo en ese caso entendí que preguntó el compañero. A lo mejor el alumno lo que se habrá confundido o lo que habrá escuchado es que ahora con el tema de la pandemia se hizo un convenio entre ¿cómo se llama? La empresa, la empleada. Me sale la UOM, pero no es la UOM, la CGT y las cámaras empresarias, la UIA, por el cual se autorizó a pagar los salarios de manera no remunerativa con una reducción del 25%, pero eso es, esto es totalmente sui generis de ahora de la pandemia, no es algo que suceda habitualmente. Perfecto. Les decía, para cerrar el tema de renunciabilidad vamos a ver las llamadas excepciones a la renunciabilidad. Si bien la doctrina suele mencionarlas como excepciones, algunas no son técnicamente excepciones. Y ahora lo van a ver y si entendieron el tema se van a dar cuenta solos. ¿Cuáles son entonces las excepciones a la renunciabilidad? Bueno, la primera, la renuncia al empleo. Porque con la renuncia al empleo, el trabajador pone fin al contrato de trabajo y obviamente renuncia a todos los derechos que tiene en virtud del contrato de trabajo. Como es un acto tan importante, justamente porque el trabajador pone fin a su fuente de ingresos, la ley lo que hace, y acá vemos también, porque le digo que el principio protectorio está en toda la normativa, la ley lo que hace es revestir este acto, el acto de la renuncia, con formalidades. Entonces, ¿qué hace con la renuncia? Supongamos, es válido que yo estoy en mi trabajo y me enojo con mi jefe y le digo renuncio y me voy, ¿eso es válido para la ley? No. Muy bien. La ley lo que hace es establecer una forma para hacer la renuncia, que es mediante telegrama colacionado que tiene que enviar personalmente el trabajador en el correo. De esta manera intenta garantizar que la voluntad del trabajador no esté viciada. Pero bueno, no quiero profundizar en el tema de renuncia, ya lo vamos a ver más adelante. Otra de las excepciones a la renunciabilidad, la transacción y la conciliación. ¿Qué son la transacción y la conciliación? Esto se da cuando las partes
con la finalidad de poner fin o de extinguir un litigio, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Ahí viene lo que les mencionaba antes de las obligaciones litigiosas dudosas, que no es lo mismo que el derecho a adquirir. Esto se da, la mayoría de las veces se da cuando ya estamos en el marco de un juicio, en donde el trabajador está reclamando algo y el empleador ofrece una suma para extinguir el juicio. Es importante que vean que siempre tienen que ser obligaciones litigiosas o dudosas. Les pongo un ejemplo práctico para que lo entiendan. Supongamos que yo trabajo en un bar, estoy anotado por 4 horas, pero trabajo 8 y me pagan por 8. 4 me lo pagan en blanco por recibo de sueldo, 4 me lo pagan en negro. Entonces yo hago juicio al empleador para que me reconozca. Supongamos que me despide, le hago juicio para que me indemnice también por la parte en negro, que me lo reconozca, que pague las multas por trabajo en negro y demás. Esa parte en negro, para mí son derechos litigiosos o dudosos. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que probar. Yo tengo que llevar testigos que digan que yo trabajaba 8 horas, o tengo que probar con una pericia contable que el empleador tenía un flujo de dinero por el cual me pagaba una parte en negro. O sea, eso requiere un esfuerzo probatorio, por lo tanto, hasta que no está declarado por una sentencia, no es un derecho adquirido. Entonces, yo podría transaccionar eso con el empleador y llegar a un acuerdo por menos. En ese caso, sí, por eso es una excepción a la irrenunciabilidad. Los derechos litigiosos dudosos en la transacción y la conciliación. De hecho, ya vamos a ver que el artículo 15 de la ley establece que para que estos acuerdos transaccionales sean válidos, el juez tenga que emitir una resolución fundada en donde considere que hay una justa composición de derechos e intereses. Así dice la ley. Pero no quiero expandirme, así terminamos esto. Otro de las excepciones a la irrenunciabilidad es la prescripción de los derechos, es la extinción de la acción por el paso del tiempo, como todas las materias. Sobre esto la ley en el artículo 256 fija un plazo general de 2 años para todos los derechos laborales, que obviamente se suspende por 6 meses si el trabajador reclama por telegrama o inicia un reclamo en el Ministerio de Trabajo. Otro supuesto es la caducidad. La caducidad es la pérdida del derecho por no ejercerlo en tiempo oportuno. Con la caducidad, esto presten la atención que se pregunta bastante en el examen, con la caducidad lo que hace la ley es, lo que hace es establecer un sistema cerrado de caducidad. Fíjense, el artículo 259 dice: no hay otros modos de caducidad que los que resultan de esta ley. Entonces, ¿cuál sería el principio general? Que los derechos laborales no caducan, salvo aquellos que expresamente la ley prevé su caducidad. ¿Alguien conoce algún ejemplo? Por ejemplo, las vacaciones. Suspensión. Las vacaciones es un ejemplo claro. Las vacaciones, si el trabajador, las vacaciones devengadas, si el trabajador no se las toma, o el empleador no se las otorga, o el trabajador no se las toma antes del 31 de mayo del año siguiente, se pierde. Otro ejemplo. Suspensión. Cuando no se hace el reclamo en el plazo de 30 días, cuando me suspenden. La impugnación de las sanciones disciplinarias. Impugnación, sí. En realidad ahí más que de caducidad sería de consentimiento. Ahí lo que hace el trabajador es consentir la falta. No la puede cuestionar. Otro ejemplo, para no ahondar demasiado, pero otro ejemplo muy común es con el tema de los francos compensatorios. Cuando el trabajador trabaja, por ejemplo, el sábado a la tarde o el domingo, o sea que son días inhábiles, tiene derecho a un franco compensatorio en la semana. Si pasado los 14 días del día que trabajó no se lo toma, lo pierde. Y otro ejemplo es con el estado de excedencia, que es una licencia que tiene la mujer trabajadora que ha sido madre. Una vez que finaliza la licencia paga por maternidad, puede tomarse este periodo que se llama el estado de excedencia, donde no cobra el salario, pero se le mantiene el puesto de trabajo. Para poder gozar de este periodo, tiene que avisarle al empleador 48 horas antes de que finalice la licencia por maternidad. Si se le plaza el plazo, lo pierde. Este es otro ejemplo. Bueno, y por último, la última excepción a la irrenunciabilidad es el desistimiento de la acción y del derecho, que esto es ya en el marco de un juicio. Cuando el trabajador desiste de la acción, tiene que contar con la conformidad del empleador
o del demandado, porque obviamente si no está prescripto el derecho puede demandar de nuevo. En cambio, directamente el desistimiento del derecho no requiere conformidad del demandado y en ambos casos tiene que ser homologado por el juez. El juez puede no homologar. Bueno, nos quedan algunos principios más para ver. Yo voy a ver si la clase que viene puedo tomar un ratito y aunque sea mencionarlo rápidamente para no atrasarnos con el calendario porque estamos súper ajustados con la cantidad de clases. Si alguien tiene alguna duda que quiera preguntar. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Estoy bastante hincha hoy, pero bueno. No, no hay Con problema. con el tema de la renuncia que vos hablabas de que este acto es formal, que el trabajador lo debe comunicar en medio fehaciente, sería. Sí, no, la ley expresamente dice por telegrama coleccionado laboral o lo puede hacer en la entidad sindical. Bueno, pero eso te quería preguntar. Si debe ser, si puede ser homologado o puede ser ante el Ministerio de Trabajo. Homologado no. El trabajador puede ir al correo, mandar el telegrama o puede formularla en el ministerio. Esas son las dos formas que establece la ley. Ah, no hay homologación. Esa es la la porque la tengo con la homologación. La tengo con la homologación y me la confundo. Bien, listo. Gracias. Bueno. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Profe, yo una pregunta chiquitita. ¿Con el libro alcanza para toda la materia o habría que complementar con algo más? No, a ver, el manual de Grisolía trata prácticamente todo. De todas maneras, bueno, yo siempre les recomiendo que complementen con las clases, porque nosotros muchos temas los damos más por ahí como los vemos nosotros. Pero con el manual de Grisolía en principio les alcanza para todo. Yo el otro día les comentaba que lo que no van a poder ver de Grisolía es la parte procesal, porque, bueno, la parte procesal de Grisolía es de Buenos Aires y trata el procedimiento de Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, después las cosas que sean algunos fallos de la corte de acá, que por ahí iremos comentando, pero en principio con el manual de Grisolía tienen todo. Ya si estudian de la guía, y yo le diría que la guía, si van a estudiar de la guía, no dejen ni una coma sin estudiar, porque está súper resumida. Y por ahí está tan resumida que a veces hay temas que no son fáciles de entender de la guía. Yo sé, les digo, porque sé que muchos recurren a la guía, pero... Y con la ley de contrato de pues yo tengo el compendio de leyes y ahí tengo el Código Procesal Laboral de Santa Fe. ¿Eso también? No, a ver, la ley, sí, la ley la pueden usar, pero no a ver, hay un montón de cosas que nosotros comentamos y explicamos que no están en la ley. A ver, la ley es fundamental porque la gran mayoría de esta materia la vemos en relación a la ley, pero por ahí comentamos cosas de los artículos que van, o doctrinas y demás, o cómo se interpretan, que no las va a encontrar en el texto de la ley. Por eso está el manual. Bien. Pero de todas maneras, lo bueno por ahí de hacerlo por Zoom, que ustedes pueden tener abierta la ley actualizada hasta el día de hoy, simultáneamente de que están en la clase, o también pueden abrir el Código Procesal Laboral. Le aclaro que el Código Procesal Laboral se reformó en 2019, la última reforma, así que no sé de qué año será ese compendio de leyes, pero si es anterior no lo va a tener actualizado. Me parece que el que tengo es anterior. Bueno, igualmente me fijo. Pero si no, usted abro directamente en de la pone el Código Procesal Laboral Santa Fe y le va a salir actualizado, así que no hay problema por eso. Bien. Profe, yo le quería preguntar porque yo tengo el libro, pero edición 2014. ¿Está bien ese? Sí, es bastante nuevo. Yo tengo digitalizado el de 2016. Después, si quieren, voy a ver la clase que viene si lo puedo poner acá. No sé si se puede mandar archivos acá en el chat, lo pongo ahí, por ahí lo pueden bajar. No hay muchas reformas posteriores a eso. Yo igualmente las voy mencionando. Vieron que por ahí los artículos que vimos y que estuvieron reformados, lo mencioné de qué años son las reformas.
por ahí en alguno la parte de extinción por jubilación, que se reformó en el 2018. Pero no, quédense tranquilos, yo se los voy diciendo eso. Doctor también, digamos, se los vamos aclarando si hay reforma. Me adelanto un poquito los temas, profe. En la ley de riesgo de trabajo que hubo muchas modificaciones. Yo esta materia la cursé hace bastante. Bueno, y tengo todo viejo, o sea que la ley tengo de que riesgo, fijarme. sí, la ley de riesgo es una norma que se reforma constantemente y la última reforma grande es del principio de la época de Macri y después salieron decretos posteriores que también reformaron algunas cosas. Bien. Por eso les recalco algo, cuando veamos la ley de riesgos, está bueno si la pueden tener abierta en la compu simultáneamente, porque en Infolec van a encontrar la ley actualizada hasta el día de hoy. Entonces, igualmente la ley de riesgo, que el doctor Pastorino la desarrolla muy en profundidad, él les va a ir diciendo, porque la ley de riesgo tiene toda una historia de por qué fue primero de una manera, después de otra, cómo los fallos de la Corte obligaron a reformarla, algunas reformas se hicieron, otras no, entonces es como que la ley esa también se va viendo como una especie de evolución histórica hasta llegar a la reglamentación actual. Yo lo que noto que muchos cambios será por por los cambios de la sociedad, no sé cómo es, o por los casos en sí, los casos en concreto, no entiendo, porque hay muchos fallos y muchas lo que pasa es que esta es una materia muy dinámica, es una materia que tiene mucho contenido social y claro, está muy ligada a lo que pasa en cada momento del país y la situación política y demás. Bien. Yo personalmente no me alineo en ninguna postura política, pero ustedes ya me van a escuchar decir que en la época de Cristina salió tal ley, por ejemplo, la ley de servicio doméstico actual es muchísimo más protectoria que la anterior. La anterior era directamente un decreto de la década del 56 que no protegía nada. Entonces, el servicio doméstico no tenía protección y con esa ley del 2012 se alcanzó un grado de protección y se alcanzó un grado también de registración, porque toda la gente que hacía servicio doméstico estaba en negro, y no es porque uno se alinee en una postura u otra, sino que es contar lo que pasó. Disculpame, Juan, te hago una consulta. Yo tengo el manual de Ackerman para estudiar, y vos nombraste que tenías el de Grisolía actualizado en 2016. ¿Eso no se puede subir al campus, digamos, para que lo tengamos? Y yo no sé si lo puedo subir al campus porque no creo que el doctor Angelides me lo permita, no sé, digamos, pero yo voy a ver si lo puedo poner acá, a ver si, pero no lo tengo en esta computadora. Bueno, la clase que viene, si lo puedo mandar por acá por el chat y ustedes lo van a poder descargar. De todas maneras, el manual de Ackerman también es bueno. El manual de Ackerman, de hecho, es la bibliografía complementaria que también da la cátedra. Así que si alguien tiene Ackerman, pueden estudiar de ahí también. Profe. Sí. Sí, con respecto a los libros, tanto el de Ackerman como el de Grisolía, están digitalizados en Biblioteca Naranja por la agrupación DNI. Bueno, ahí están y son con la edición 2019. Bueno, bárbaro. Si lo pueden bajar de ahí. Sí, de ahí se pueden. Si vos querés mandar por acá el link para que tus compañeros lo puedan bajar, buenísimo. Bueno. Gracias, Florencia. Bien. Gracias, muy amable. Buenísimo. Gracias. Bueno, y con la parte procesal, que ahí sí es donde más se puede complicar, ustedes tienen dos opciones. O pueden usar un código comentado, o si las clases, con el código en la mano y las clases, les va a alcanzar. Perfecto, profe. Profe, cuando lleguemos a la parte de proceso, ¿se va a dar con la nueva reforma? Sí, obvio. Sí. Bien. Sí, porque esa no la tengo yo en el código. Van a tener que escuchar las clases para poder hacer las críticas. Sí. La reforma. Sí. Ya les contará el doctor Pastori. Bueno, lo vamos a escuchar al doctor. Bueno, terminamos, chicos, por hoy entonces. Nos vemos el lunes. El lunes vamos a abordar la parte de contrato, relación de trabajo y todos los elementos del contrato.